Un hombre de baja estatura pinta un cuadro en medio de un sendero de árboles. Diálogos Rengos número 2 con Carlos F. Sáenz. Compartiendo el banco en un parque, le pedimos a Carlos que nos cuente sobre sus obras y sobre lo que busca construir a través de su trabajo como artista. Mira, me llama mucho la atención el trabajo del ser humano por adaptarse a sí mismo. Construimos una sociedad tan compleja como un hormiguero y creo que se vale la comparación, pero también estamos haciendo nosotros un trabajo interno a lo individual y me apasiona cómo el ser humano confronta su acceso a la realidad, cómo quiere cosas y las obtiene o no, cómo se plantea ante su relación ante otro, ante otra, ante la sociedad, ante sí mismo. ¿Cuál es el rol de lo humano dentro de todo el constructo que ha ido generando históricamente? Y al mismo tiempo esto metido dentro de lo que es el lugar cósmico del ser humano, que ya apenas nos estamos dando cuenta de que tenemos un planeta y lo estamos destruyendo de a poco y necesitamos cuidarlo. Mi obra busca que las personas interioricen en sus procesos para ser más conscientes y de repente comprendernos más unos a otros. Conversamos acerca de la palabra discapacidad. ¿De qué forma Carlos se vincula con ella? Sí, me vinculo de una manera que puede ser la de la persona que llega a un lugar y lo presentan y en lugar de decir su nombre dicen discapacitado. Para mí la discapacidad es como una carta de presentación porque es lo más evidente en mí. Lo segundo que las personas notan es cómo pienso y lo que me gusta o lo que no me gusta o cómo me voy a involucrar con ellos. Para mí la discapacidad me llegó a la edad de 11 años, cuando una enfermedad que yo tengo y que sigo padeciendo en los huesos se empezó a manifestar de una manera drástica, haciéndome los huesos quebradizos y tan maleables que terminan por deformarse. Yo tuve una serie de fracturas, estuve 4 años en una silla de ruedas y cuando salgo de ese periodo me encuentro que ya no era un niño que se estaba recuperando de fracturas o de una enfermedad. Yo ya era una persona con discapacidad y empecé a recibir un trato diferente, en el que significa que quizá yo no pudiera ser buen elemento para conformar un equipo, porque así me empiezan a juzgar en adelante, y todo el estigma de la discapacidad me empieza a pesar y me empiezo a rebelar. Entonces le pedimos que nos cuente cómo conecta esa experiencia de la discapacidad con su labor artística. Es muy interesante y aquí te cuento un poco aquella anécdota de cómo mover objetos con la mente. Y le dicen a una persona que mueva un objeto sin tocarlo. Y está media hora y después de que tiene un gran dolor de cabeza confiesa que no puede. Y le dicen, ¿y si usas tu mano? Y lo toma y lo mueve. Y dije, ¿pudiste hacerlo? ¿Usaste tu mente para lograrlo? Bueno, sí. Entonces, esa es mi obra. Si bien la discapacidad me ha limitado en algunas cosas, la creación me ha facultado para trascender las limitaciones e ir al alcance de mis intereses. Le propusimos a Carlos hablar del cuerpo, de la obra como un cuerpo y del cuerpo del artista. ¿Qué sensaciones físicas y sentires atraviesan el cuerpo durante el proceso de creación de una obra?
Es muy bonita la pregunta porque es algo muy rico y edificante, porque después de cada obra ya no soy yo, ya tengo que reconstruirme porque he llegado a una conclusión existencial. Y te voy a contar que en un principio hay un disparador que puede ser una línea, una sombra, una reflexión que capté del aire, ¿no? Y comienza así, con una pequeña idea que se va madurando, y en cuanto yo le veo que tiene un potencial para ir más allá de una idea o de una anécdota y convertirse en una obra como tal, o sea que puede ser intervenida mediante una técnica, que puede tener un propósito bien definido a nivel de comunicación, eso me hace sentir bien. Cuando yo comienzo a pintar, tengo un reto intelectual que es el de aplicar mi conocimiento para generar una obra de arte óptima, que tenga una buena composición, que yo haya elegido los colores que van a representar mi idea y al mismo tiempo que me esté dando el placer de hacerlo. Hay cosas que me han resultado tan gratas hacer que he llegado a la conclusión de que hay al menos dos formas máximas de placer para la persona ahora, actualmente y quizá desde siempre, que son las ideas y el sexo. Entonces, mi creación tiene que ver eso, porque es un acto físico, es un acto de plenitud física, donde mi discapacidad se disuelve y entra a actuar mi capacidad de sentir intensamente lo que hago. Y esto es en la construcción de un alter ego que es una obra, porque la obra tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo mental, y es un elemento, es un vector que va a ir a incrustarse en la sociedad, en tanto pueda ser captado y entendido. Y yo pretendo que este acto de amoroso y placentero pueda ser compartido, no me importa con quién, como dirían, no soy celoso. Lo que me importa es que se comparta, que así como yo sentí tan lindo de hacer algo, alguien sienta tan lindo de verlo, o que sienta tan lindo de criticarlo, no sé cómo sea, pero que motive. En las artes plásticas no vemos al artista sino su obra. Eso hace que la corporalidad de las y los artistas en algún punto quede oculta. Está presente, pero no se ve. Entonces, ¿qué tan importante es que se les conozca? Actualmente, la obra, hay máquinas que embarran colores por algoritmos que nos hace parecer que hicieron algo meditado, con un sentimiento y con una profesión. Nosotros vemos en las redes sociales que hay gente que sube unos videos que en 15 segundos, así, en una rapidez increíble, logran hacer una cara estereotipada y carente de emociones, pero muy bonita. Y ahí ya no hay autor. Es el regocijo, la masturbación mental con la imagen. Y eso deshumaniza. Primero porque elimina el gran trabajo y la dedicación que se necesita para crear una obra. Así que a partir de esto yo hago muy necesario que figure el artista junto a su obra, porque el artista tiene que comer. El artista no es una imagen gratuita en internet. El artista es alguien que de su trabajo vive, como un panadero vive de su pan. Luego hablamos acerca de cómo es en lo concreto un proceso creativo, desde el inicio hasta el momento en que el trabajo está finalizado. En un principio está la idea, pero la idea es una entidad maleable que se puede ajustar a una perspectiva, por así decirlo, porque yo quiero hacer una propuesta, pero en esta propuesta, como un director de teatro o un escritor de una novela, ¿quiénes van a ser mis personajes y en qué ambiente van a vivir? Sería como la semántica y la semiótica de lo que yo quiero decir. Cuando ya empiezo a configurar este ambiente, lo empiezo a crear, porque sé que en el camino voy a ir encontrando elementos que van a ir enriqueciendo el investigar sobre cómo hacer mi trabajo.
me conduce a aprender cosas nuevas. Entonces eso me va enriqueciendo y me va cambiando. Constantemente estoy siendo otro, en el sentido de que hay un proceso de crecimiento humano y de crecimiento intelectual que me obliga a estarme confrontando. ¿Todavía me sirve esta realidad? ¿Todavía funciono así? ¿Todavía soy bueno para contar historias? Porque aquí quiero hacer un paréntesis para decir que yo considero que cualquier artista es un contador de historias. Un contador de historias que tienen que ver con lo humano. Cierro el paréntesis y yo te digo, voy cambiando, voy enfrentando el material. Me da pánico pensar que en un momento dado dejo de usar un tipo de pintura para usar otro. O me dan ganas de masticar una esquina del cuadro. Yo tengo que saber por qué me surge eso. ¿Por qué le quiero poner una adherencia? ¿Por qué le quiero hacer un hoyito? ¿Comprendes la terrible labor de estarme desentrañando en tiempo presente mientras voy trabajando? Porque no me gustaría dejar demasiado al azar. Siento que es mi responsabilidad plantear bien mi mensaje para invitar, dejar puertas abiertas por donde el espectador puede comenzar. Es decir, el título ya me dice algo. La figura humana ya me dice otra cosa. La geometría, sea euclidiana o no, ya me está remitiendo a una escuela filosófica de donde yo me puedo agarrar para comenzar a desentrañar este mensaje. Porque así como todos los artistas, somos contadores de historias. Todos los seres humanos somos adictos a ellas. Carlos es docente en una institución educativa donde concurren personas con distintas discapacidades. Le pedimos que nos comparta cómo es esa experiencia. Una persona con discapacidad, sobre todo con aquellas personas con las que yo tengo el honor de trabajar, tienen también algún tipo de discapacidad en cuestiones psicológicas, neurocognitivas, etc. Y una vez alguien me preguntó así cómo es trabajar con las personas con discapacidad. Y hay algo que a mí me gusta poner como una metáfora para responder. Imagínate que tú tienes una caja cerrada por todos lados, pero tú sabes que adentro hay una persona que siente, que piensa, que quiere cosas en la vida, que desea muchas cosas, lo mismo que tú y que cualquier otro, y que por derecho lo debería de tener, porque es tan persona como yo. Pero entonces yo como docente tengo que investigar esta cajita porque no la puedo romper. No es mi papel romperle la cajita a nadie. Pero entonces, a través del diagnóstico, de acercarme a las personas, yo veo que puede haber una rendijita, un hoyito, por donde yo me puedo asomar y por ahí yo veo a una persona. Y le digo, hola, y me responden. Entonces ayudé a la persona a encontrar una salida de su situación. Y ese es mi vínculo y mi camino para tratar de enseñarle algo. Pero no les voy a enseñar, te digo, la pintura académica ni la historia del arte. Les voy a enseñar a hacer cosas para sentirse plenos. Porque la meta del ser humano es sentirse pleno. No es tener un título profesional ni pagar impuestos. No, es sentirse pleno. Que lo que hace, aunque sea atarse las cintas de los zapatos, le cause una felicidad. Le cause un elemento que lo va a potenciar a avanzar en su propia vida. Por eso me gusta mucho trabajar. Y al mismo tiempo, en este camino he descubierto la gran deuda que tenemos como sociedad a las personas que, además de tener una discapacidad física u orgánica, también la tienen mental o intelectual. No hemos construido una sociedad para ellos, la hemos construido sobre de ellos. Lo que le corresponde se los damos convertido en migajas de asistencialismo, y yo creo que eso no es justo. Y para terminar,
quisimos saber si el arte puede proponer sentidos sobre la diferencia corporal, alternativos al sentido estigmatizante que está arraigado en la sociedad. Sí que puede. Mira, yo tengo un problema en la columna vertebral y no puedo trabajar obras muy grandes. Entonces ya de ahí el arte está proponiendo mi condición, está reflejando quién soy, porque siempre el arte refleja a su autor. El arte es un espejo del creador y es un espejo del espectador. Es un espejo de quien lo crea, un espejo de quien lo ha creado. Porque ve sus limitaciones, no podía levantar mucho la mano, no puede hacer estas curvas. También tiene una facilidad para un color. Tiene que apoyarse en lo vertical o en lo horizontal. Entonces sí, definitivamente el arte es un testigo del creador, pero también para encontrar el cuerpo del creador en una obra de arte hay que tomar un poco el lugar del creador. ¿Por qué hizo esto así? Me llamo Carlos F. Sáenz, soy pintor desde hace 40 años. Soy una persona con discapacidad, pero antes que otra cosa soy una persona y me gusta mucho el arte. A eso me he estado dedicando 40 años, como te digo. He expuesto en Europa, en países como Alemania, en Italia, en los Países Bajos. He estado también en otros lados exhibiendo mi trabajo y viviendo de él. Viví 10 años en Holanda. Actualmente radico en Uruguay, tengo ya casi 10 años trabajando en Uruguay, viviendo con mi esposa, con nuestra hija, y estoy enfrentando esta nueva sociedad, esta nueva forma de tratar de hacer algo con el arte e integrarme a la sociedad con él. Yo tengo, como persona con discapacidad, osteogénesis imperfecta y osteoporosis en un grado en el que es notable, es visible, y además es progresiva. Entonces estoy muy contento de tener todavía la capacidad de lograr crear, comunicar a mis semejantes la maravilla de estar vivo. Gracias. Dirección: Luisina Castelli Rodríguez. Producción: Proyecto Anguirú. Invitado: Carlos F. Sáenz. Grabación y edición: Carlos Martínez. Instagram: @encuadrooriental, web encuadrooriental.uy. Intérprete en lengua de señas: Fiorella Chirico. Agradecimientos: Jardín Botánico de Montevideo.